primer nombre te bautizaron, Rilka, y dijeron cuando eras recinto. Tu primer nombre te bautizaron, Rilka, y dijeron cuando eras recinto. La Troncal, ubicada en la zona costanera de la provincia del Cañar y parte de la provincia de La Suay. Toda esta zona formaba parte de la hacienda Rircay, que se dice era de propiedad del doctor Pío Bravo, en ese entonces uno de los famosos terratenientes azuayos cañaris. Pero desde muchos años atrás, y por no decir desde siempre, se encontraban abandonadas estas tierras que se constituían por montañas y cerros, saliendo el Ecuador de una posguerra con el Perú en la década de 1940. En aquel entonces, siendo conocido como el Cerro Huaquillas, con una extensión de 28 hectáreas, dominando en aquel entonces los nativos e indígenas, comenzando sus primeros asentamientos en los años de 1950, trasladándose los pobladores desde las haciendas de Yunguillo, ubicado en la ciudad de Cuenca, hacia el sector de Copalillos. En ese entonces, entre uno de los primeros habitantes llega la señora Ana María Abad Guzmán, acompañada de toda su familia. Al pasar los años, contrae matrimonio con el señor Ramón Ambrosio, donde adquiere una extensión de terreno, la hacienda La Cecilia, siendo dueño el mayor Alfonso Andrade. En uno de los asentamientos se comienza a construir en 1955 el ingenio Astra, llamado así en aquel entonces, bajo la dictadura militar, en la zona de la señora María Abad, construyendo la primera gasolinera, hospedaje y cine, conjunto con el señor Cobos, por lo cual forma una vía adyacente hacia la parroquia Pancho Negro, formando así una T, de la cual surge el nombre La Troncal. Con la construcción del ingenio Astra comienza el seguimiento de más pobladores, los cuales llegan por busca de trabajo y con la visión de un mejor futuro para sus familias. Masacre del Astra. En el año de 1977, el ingenio Astra alza el precio del azúcar, por lo cual el 20% sería destinado a los trabajadores según su contrato, el cual no se respetó. Los trabajadores deciden hacer una huelga el 18 de octubre del mismo año, en el cual sucede una desgracia donde queda marcada históricamente en La Troncal y a nivel mundial. En el año 1967 hubo un problema en Astra, en el ingenio Astra en ese entonces. Sucede que el ingenio no nos pagaba por algún tiempo y nosotros tuvimos que hacer una huelga. Y en esa huelga que hicimos definitivamente, digamos, hubo una masacre, ¿no? En las cuales llegaron aquí, llegó la policía, llegó inclusive hasta el ejército, llegaron dentro de las áreas del ingenio. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros nos tomamos todo lo que era el ingenio definitivamente. Paralizamos el ingenio en ese momento porque estábamos nosotros en zafra. Y el tiempo de zafra se paralizó totalmente. Entonces, ¿qué sucede? Que aquellos policías, aquellos de estos, quisieron mandarnos desalojando del ingenio. Pero nosotros pusimos oposición en este caso. En la oposición que nosotros pusimos, ellos entonces se portaron agresivos y comenzaron definitivamente a disparar. O sea, me está dando a decir que no trataron de llegar a un acuerdo y solamente lo que hicieron fue matar a la gente. Matar a la gente. Hasta ahí todavía no teníamos nosotros ninguna conversación porque nadie quería conversar con nosotros. Todavía no había ninguna conversación. Entonces ellos lo que hicieron es quisieron desalojar a la gente. Y si ellos querían desalojar a la gente definitivamente era porque no querían quizás ningún arreglo. ¿No es cierto? Entonces la policía comenzó a desalojarnos, pero ahí comenzaron inclusive a matar a la gente, mataron a algunos ahí, muchos cayeron al canal de riego del ingenio o al canal de las aguas del ingenio, cayeron muchas personas que fueron ahogadas, muertas definitivamente a balazos. ¿Cuántas víctimas en total fueron los que bueno, la verdad fallecieron? Que no me acuerdo cuántas eran, pero más o menos pasaban de unas 10 personas. 10 personas. Sí. ¿Y las familias de esas personas tuvieron alguna compensación por las muertes o...? Digamos que en eso se llegó después a un acuerdo respecto a ese caso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que para ellos esquivar también a las personas, ¿no? Para esquivar, digamos, a los muertos,
ellos querían meter a las calderas para quemarles, pero los trabajadores no dejaron meter a las calderas. Pero sin embargo, nosotros, como estábamos la parte de afuera, dijeron unos que sí habían metido a las calderas a algunos para quemarlos. Pero eso a nosotros definitivamente no nos consta. Nosotros sabemos los nombres, pero yo en este caso yo no puedo involucrar a nadie, definitivamente. Tan solo lo que le estoy haciendo es una conversación, nada más. Claro. O sea, me está tratando de decir que, o sea, que intentaron borrar el delito quemando los cuerpos de las personas. De algunos. Algunos. Pero el momento cuando yo entré, por supuesto, para adentro, yo vi 5 muertos que estaban en el dispensario médico. Habían 5 muertos en la parte de afuera. Pero los muertos eran más porque habían que sacar de los canales. De los canales, eran más muertos. Entonces, de ahí la gente comenzó a desalojarse ahí. Ya después de aquello fue que entramos nosotros en conversaciones, digamos, con los patrones. Se entró en conversaciones con los patrones. En pocas palabras podemos decir que en aquel tiempo, para evitar dar la compensación por la alza del azúcar, fue, ¿no? Sí, por la alza del azúcar, así es. La única decisión que tomó en aquel entonces el gobierno, porque en aquel tiempo pertenecía al gobierno. Pertenecía al gobierno, en ese tiempo estaba el triunvirato. Ya pertenecía al gobierno del Astra. Pertenecía al gobierno, como presidente hacía el triunvirato que hacían los 3 militares definitivamente. Rodríguez Lara, no me acuerdo el resto de los 2 más, pero hacían un triunvirato ahí. Entonces este triunvirato, ellos son los que hicieron atacar aquí a Ingenio. A mí me contaron así, me contó otro sobreviviente de aquel tiempo que aún todavía está. Me contó que habían venido los militares del cuartel Las Piñas. Militares vinieron inclusive de Guayaquil, de acá, de Machala. Aquí se juntó toda una clase bastante de cuestiones de fuerza pública, digamos, en este caso. La fuerza pública fue bastante grande. Entonces, como fue bastante grande, ellos tuvieron la capacidad, digamos, para desalojar a toda la gente. Porque nosotros habíamos ahí, por lo menos estábamos, como he dicho que nada, unos 800 trabajadores. Claro. Y ellos lo que hicieron recopilar bastantes militares, vinieron del Quinto Guayas, de Inclusive, vino de acá de Machala, de acá de Cañar, se reunieron ahí. Con todo eso lo mandaron a sacar. También otra cosa que me hicieron llegar fue que habían cogido y habían cercado con militares todo lo que es la parte de la troncal, que no podían ni entrar ni salir la gente. Esto era acá afuera sí. Sí cerraron entonces. Sí cerraron, sí, eso no está perfecto. Cerraron, sino que ya los años, digamos, ya uno se olvida un poco. Cerraron definitivamente la troncal y comenzaron a coger hasta presos acá afuera, gente del Ingenio. Entonces, eso es lo que sucedió. Y había en muchas ocasiones que yo por ejemplo, en el caso mío, yo me fui. Y ahí salí a la puntilla. A la puntilla salimos nosotros cuando ya nos desalojaron. Cantero adentro salimos a la puntilla. Entonces nosotros nos damos cuenta que definitivamente es. Entonces yo le agradezco por su versión. Con todo esto, le agradecemos por ayudarnos a hacer este documental. Y con todo eso de parte del Colegio 31 de Octubre, muchas gracias por todo. No hay de qué, si algún rato alguna otra cosa así se puede agregar o algo, también se lo agrega ahí, se lo pone respecto al caso de lo que sucedió, ¿no? Cuando entramos nosotros ya en acuerdo con el gobierno, pues entramos de acuerdo con los dueños de la empresa, digamos que del gobierno definitivamente, entonces ahí el gobierno comenzó a querer cancelar los haberes que nos debían. Después de tales acontecimientos, han venido tiempos de progreso parque para sus pobladores. ¿Cómo no apreciar sus hermosas iglesias, como la Iglesia de la Nube, con sus fuentes tan preciosas? La Iglesia del Divino Niño, que fue creada gracias al apoyo de la comunidad y de los troncaleños que se encuentran en el extranjero. El glorioso monumento a la caña, ubicado en la entrada a la troncal. El monumento a los que estuvieron y pelearon en la masacre de Astra.
siempre defendiendo sus derechos. Y tantas obras más que se han realizado en La Troncal, siendo ahora un lugar turístico y de una hermosa vegetación, comercial y lleno de vida, con sus mujeres hermosas y hombres valientes y trabajadores que vienen de todas partes del Ecuador, y sus habitantes que se enamoran cada día más de esta hermosa Troncal. Se sienten complacidos y orgullosos de ser troncaleños, y en estas fiestas se sienten aún más y gritan: soy troncaleño de corazón. Tu primer nombre te bautizaron, Rilka, y dijeron cuando eras recinto. Tu primer nombre te bautizaron, Rilka, y dijeron cuando eras recinto. Bellas montañas que te rodean, el lindo cerro, el mirador. Bellas montañas que te rodean.